Clase número 2, razones de cambio, RDC. Aquí vemos una imagen motivadora para este tema. Hay una función matemática, f de u, está dibujada con una curva roja, y tenemos puntos especiales, u sub i, u inicial, u sub f, u final, y el punto medio, u sub 0. Así tenemos también en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, tenemos f en u inicial y f en u final. La función f puede ser cualquier cosa. ¿Por qué usamos razones de cambio? La física estudia cómo evoluciona o cómo cambia la materia y la energía en el espacio, x, y, z, 3 coordenadas, y en el tiempo, t. Así que tenemos que saber cómo cambian las cosas en el espacio y en el tiempo. Las leyes de la física expresan razones de cambio y también áreas bajo la curva, que eso es tema de otra clase. Una razón de cambio en el tiempo, es decir, cómo cambia algo en el tiempo, se denomina rapidez. Por ejemplo, podemos preguntarnos por cómo cambia la posición de un móvil respecto del tiempo. La respuesta va a estar en metros por segundo. Es la rapidez con la que cambia la posición. Eso se denomina por tradición rapidez a secas. Pero otro ejemplo, podemos calcular cómo se incrementa el dinero mensualmente en una cuenta de ahorro. También es una rapidez, pero es una rapidez respecto o referido al tema dinero. Las unidades no van a ser metros por segundo, las unidades van a ser pesos por mes. En ambos ejemplos, tanto en el 1 como en el 2, estamos viendo cómo cambia la variable correspondiente, ya sea posición o dinero, respecto de la variable tiempo. Por eso en ambos casos hablamos de una rapidez. En un caso, ejemplo 1, es rapidez con la que cambia la posición, y en el ejemplo 2 es la rapidez con la que cambia el dinero. Por otro lado, una razón de cambio en el espacio se denomina gradiente. Por ejemplo, podemos ver cómo disminuye la temperatura al ascender en la atmósfera. Mientras más arriba estemos, más frío va a ser. Como vemos en este caso, la razón de cambio respecto de la posición, esto va a ser un gradiente. Y en este ejemplo se va a medir en grados Celsius por metro. Otro ejemplo, podemos ver cómo aumenta la presión en la corteza terrestre al descender. Porque mientras más abajo estemos, más roca vamos a tener sobre nosotros, por lo tanto mayor va a ser la presión. Y en ese caso, el gradiente, la razón de cambio en el espacio, se va a medir en pascal por metro, presión dividido por longitud. ¿Cómo se calcula el valor numérico de una razón de cambio en un punto específico U sub 0? Entonces, se parte sabiendo de qué función estamos hablando, cuánto vale f de u, conocemos la expresión matemática de f de u, y también sabemos del punto U sub 0. ¿En qué punto calculamos la razón de cambio? El procedimiento es el siguiente: definir el intervalo delta u en el cual se calculará la razón de cambio. Si no se especifica en el ejercicio, utilice delta u igual a 0.2, porque no es un valor ni muy grande ni muy pequeño. Entonces calculamos u inicial, es decir, retrocedemos un poquito respecto de u sub 0. Específicamente, nos movemos a u sub 0 menos delta u partido por 2. Estamos un poquito antes de u sub 0. Calculamos u final, estamos un poquito después de u sub 0. O sea, u final vale u sub 0 más delta u partido por 2. Observemos que al restar u final con u inicial, se obtiene el valor del intervalo delta u, que es el valor que nosotros escogimos.
y que por defecto vale 0.2. A continuación, con los dos valores U sub i y U sub f, se calcula la función en U sub i, se calcula la función en U sub f, y se utiliza la siguiente fórmula para la razón de cambio de f de u calculada en U sub 0. La razón de cambio va a ser la variación de f de u dividido por la variación de u, o sea, f en u final menos f en u inicial, y todo eso dividido por u final menos u inicial. Dividimos dos variaciones, la variación de f dividido por la variación de u, la variación en la ordenada dividido por la variación en la abscisa. ¿Qué unidades va a tener la razón de cambio? Simplemente las unidades van a ser unidades de f de u, que están en el numerador, dividido por unidades de u, que están en el denominador. Ahora que ya sabemos calcular una razón de cambio, vamos a realizar una primera aplicación consistente en calcular un gradiente, o sea, la variación de la función f de u respecto de la posición, respecto del espacio. Todos sabemos que si se tiene una estufa, la temperatura disminuye a medida que nos alejamos de la estufa. Así que hay un gradiente de temperatura, que es negativo, porque al alejarnos, al aumentar una variable, que es el espacio, disminuye otra variable, que es la temperatura. Aquí dice, para cierta estufa ubicada en el origen, la temperatura en función de la coordenada x, longitud horizontal o distancia de la estufa, es temperatura en función de x igual a 50 por la exponencial elevado a menos 0.7 por x en grados Celsius. Encuentre la razón de cambio de la temperatura en x igual a 2 metros. Entonces, como se explicó en la diapositiva anterior, calculamos x inicial, que va a ser 2 menos delta x partido por 2, y dado que no se especifica nada, por defecto delta x es 0.2, un valor que no es ni muy grande ni muy pequeño, significa que x inicial vale 1.9, un poquito antes de 2, x final va a ser 2 más delta x partido por 2, es 2.1, un poquito más adelante de 2, el punto central entre 1.9 y 2.1 es 2, que es donde estamos calculando la razón de cambio. Calculamos la temperatura en la posición inicial, con x inicial igual a 1.9, eso da 13.224 grados Celsius. Calculamos la temperatura en x final, en x igual a 2.1, eso da 11.496 grados Celsius. Ahora calculamos la razón de cambio, variación en la ordenada dividido por variación en la abscisa. Eso da temperatura en x final, que es 11.496, menos temperatura en x inicial, que es 13.224, y todo eso dividido por la variación en x, la variación en la abscisa. La resta entre 2.1 y 1.9, la resta entre x final y x inicial es 0.2, y eso da como resultado menos 8.64 grados Celsius dividido por metro. Como en el denominador tenemos metros, el resultado es el gradiente de la función temperatura en x igual a 2. Con ese ritmo disminuye la temperatura si nos colocamos en esa posición. Al cambiar la posición va a cambiar el gradiente. Aplicación número 2. Ahora vamos a calcular una razón de cambio en el tiempo. Aquí dice que la velocidad unidimensional en solo un eje de un móvil en función del tiempo es p de t igual 8t elevado a 1.7 menos 2t elevado a 0.15 metros por segundo. Calcule la razón de cambio de la velocidad en t igual 1.5. Eso es todo el enunciado. Por lo tanto, como no se especifica nada, la variación en la abscisa va a ser 0.2
lo que implica que el tiempo inicial va a ser un poquito antes de 1.5, nos va a dar 1.4, y el tiempo final nos va a dar un poquito después de 1.5, eso es 1.6. Importante saber que la razón de cambio de la función velocidad se llama aceleración. No olvidemos esto, es muy importante. La razón de cambio de la velocidad es la aceleración. Tiempo inicial, hacemos el cálculo, van 1.4. Tiempo final, da 1.6. El punto medio es el punto donde calculamos la razón de cambio de la velocidad, y eso es 1.5. Calculamos la velocidad inicial, velocidad cuando el tiempo va en 1.4. Eso da 12.071 metros por segundo. Calculamos la velocidad final en t igual 1.6. Eso da 15.641 metros por segundo. Aplicamos la fórmula de la razón de cambio, variación vertical, o sea, variación en la ordenada, dividido por variación horizontal, o sea, variación en la abscisa. Restamos los valores, hacemos la división, y eso da 17.85 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración o rapidez de la función velocidad. En otro caso era gradiente de la función, acá rapidez de la función. Rapidez de la función velocidad unidimensional en t igual 1.5 segundos, porque es el punto medio entre u inicial y u final. Esta es la forma de calcular la aceleración, como la razón de cambio de la velocidad. La aceleración es la rapidez con la que cambia la rapidez. ¿Qué cosa es la razón de cambio en términos geométricos? Tenemos una función f de u, definimos u sub 0, lo estamos viendo en el eje x, en el eje de las abscisas. Un poquito antes de u sub 0 está u inicial, un poquito después está u final. Proyectamos u inicial para obtener f en u inicial. Proyectamos u final verticalmente para tener f en u final. Calculamos las variaciones en azul, variación de f de u, que es vertical, y variación de u, que es horizontal. Y al hacer eso, si tenemos dos lados, f en u inicial, f en variación de f de u, que es una línea azul vertical, y variación de u, que es una línea horizontal azul, podemos dibujar un triángulo que aproxima de un modo muy bueno a la curva roja. Evidentemente, si las distancias, los catetos son pequeños, llega un momento en el cual físicamente, experimentalmente, no se nota la diferencia entre la curva roja y la recta azul. Eso ocurre cuando el triángulo es muy pequeñito. Tiene que ver con la precisión. Bueno, aquí ahora estamos viendo a la derecha el triángulo. Un cateto tiene una longitud delta f de u, y el otro cateto, en este caso el cateto horizontal, tiene una longitud delta u, se forma un ángulo gamma y un triángulo rectángulo. Y cuando aplicamos la definición de razón de cambio, que es variación de f partido por variación de u, si tenemos el triángulo, nos fijamos que la variación de f es la longitud del cateto opuesto a gamma, y que variación de u es la longitud del cateto adyacente a gamma. Y si divide el cateto opuesto por cateto adyacente, eso es la tangente del ángulo gamma. Eso es la razón de cambio, la tangente del ángulo gamma. Ahora realizamos una aplicación tridimensional. La posición tridimensional de un móvil es en X, 4t elevado a 1.5, en Y es 2t elevado a 0.3, y en Z es logaritmo de t más 5 metros. Sabiendo que esa es la función posición, calcule la función velocidad cuando el tiempo vale 2.5 segundos.
2.5. Por defecto delta t es 0.2, así que el tiempo inicial va a ser un poquito antes de 2.5, eso da 2.4. El tiempo final va a dar un poquito después de 2.5, o sea 2.6. Si restan, el tiempo final con el inicial les da 0.2, que es la variación por defecto que se usa para la abscisa. A continuación calculamos la posición en el tiempo inicial, la posición cuando el tiempo vale 2.4, eso da en X 14.87, en Y 2.60, en Z 5.38 metros. Calculamos la posición en el tiempo final, en X 16.77, en Y 2.66, en Z 5.42 metros. A continuación calculamos la razón de cambio de la función posición. Importante, la razón de cambio de la función posición en la velocidad, así que calculamos la velocidad cuando el tiempo vale 2.5, que va a ser la función en 2.6 menos la función en 2.4 dividido por la variación de la abscisa, dividido por 2.6 menos 2.4. Cuando restan los dos vectores y dividen por 0.2 se obtiene 9.50 en la coordenada X, 0.3 en Y, 0.2 en Z, y como hemos dividido en el numerador, está en metros y el denominador está en segundos, se obtiene que las unidades son metro dividido por segundo. Eso correctamente es la unidad de la función velocidad en el sistema internacional. Ejercicio sugerido: con los mismos datos del ejercicio anterior, calcule la rapidez del móvil cuando el tiempo vale 2.5. Aquí simplemente hay que aplicar Pitágoras. Pitágoras para la función velocidad en t igual a 2.5. La rapidez es igual al módulo de la función velocidad. Súper importante, lo repito, la rapidez es el módulo de la función velocidad y se obtiene 9.507 metros por segundo. Esa es la velocidad en ese instante. Si quieren saber más de estos temas, pueden revisar Paul Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones, y Jack Friedman Ciercemansky, Física Universitaria. Con esto finaliza la clase número 2.